Los efectos negativos del cambio climático llevan años siendo objeto de debate en la actualidad política y social. Hablamos del incremento de las temperaturas y de su efecto en las cosechas, en la calidad de vida y también del aumento de fenómenos naturales extremos, pero pocas veces hablamos de los efectos que tiene el cambio climático en nuestra salud reproductiva. Para entender un poco más este tema, contamos con la profesora y directora del Grupo de Investigación en Patologías Reproductivas de la Universidad Miguel Hernández, Maribel Acién. Bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar, si nos puede explicar un poco de qué manera afecta el calentamiento global a la fertilidad y si es diferente su efecto en la fertilidad de la mujer que del hombre. Bueno, el calentamiento global se ha visto más claramente, porque también es más fácil de investigar, relacionado con la afectación de la fertilidad masculina. Se sabe, esto no es nuevo, que por ejemplo los camioneros y los informáticos tienen disminuida su calidad seminal, porque pasan más horas sentados y entonces el testículo está expuesto a mayores temperaturas. Pero también a nivel poblacional, en estudios de salud pública, se ha visto que también influye la fertilidad femenina, sobre todo en cuanto a las complicaciones de la gestación y del posparto, así como también en el riesgo de sufrir aborto. ¿Afecta el calentamiento global negativamente también durante el embarazo? Sí, aparte de que hay una mayor probabilidad de aborto, también se ha visto que disminuye el peso al nacer. Con el calor hay mayor probabilidad de nacimiento prematuro o incluso de sufrir una crisis hipertensiva. ¿Y cómo y por qué repercute el calor de esta manera tan negativa en nuestra reproducción? Pues bueno, en el tema del varón, como decía, pues porque el aumento de la temperatura a nivel testicular hace que el testículo trabaje más lentamente, pero también en la calidad seminal, porque el contenido de ADN que lleva el espermatozoide se fragmenta y entonces tiene menos capacidad fecundante. Esto, por ejemplo, también está demostrado. ¿Y cuándo podríamos decir que comienza a afectarnos estas temperaturas? Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos que estar expuestos a ellas o la temperatura media a partir de la que se considera peligroso? Bueno, no sé exactamente si hay estudios que dicen qué es seguro y qué no es seguro. Esto no lo tengo claro. A mí me parece que es un continuo. Y lo que ha ocurrido es que de forma global las temperaturas están aumentando y eso sí se ha visto que hay ciertos problemas de salud que también están aumentando y pueden estar en relación con ello. También se ha visto, por ejemplo, cuando ocurren fuegos. Si hay un fuego, pues aparte de ahí hay un aumento de temperatura en la zona muy marcado, además de una liberación de sustancias de nanopartículas a la atmósfera, más el estrés que ello conlleva, y eso, por ejemplo, sí se ha visto que claramente afecta a la gestación, al curso de la gestación de las mujeres que están en la zona de un incendio. Pues este tipo de cosas son claras y el calentamiento global también es evidente. Y pregunta importante, ¿puede revertirse el efecto negativo del calor en la reproducción o es permanente? No, bueno, vamos a ver. La producción espermática es continua. Esta es la diferencia fundamental entre el varón y la mujer. Entonces, el varón tiene en su eyaculado la situación, por así decirlo, a la que ha estado expuesto en los 2-3 meses anteriores, ¿vale? De manera que, por ejemplo, el calor del verano se vería en el eyaculado pues al final del otoño, por así decirlo, ¿vale? Entonces, si en este caso un varón hace cambios en su estilo de vida, esto va a mostrarse unos 3 meses después. O sea que sí que es revertible porque ellos tienen la capacidad de producir espermatozoides de forma continua. Claro, y a continuación de esto, por ejemplo, ¿quiere decir que sí que podría mejorar la calidad seminal, por ejemplo, durante los meses de invierno en el que las temperaturas son más bajas? Sí, pero claro, es que no es el único factor, ni tampoco es
quizás el más importante. En este caso, por ejemplo, con el varón es muy importante el estilo de vida, la alimentación, el deporte, la bebida que se consuma, el exceso de café, eso, o sea, es un largo etcétera, el tabaquismo. Entonces, claro, pensar, bueno, pues ahora en invierno mejoraré, pues no, hay que poner cada uno un poquito más de nuestra parte, sí, sí. Y en la mayoría de los artículos que he estado leyendo durante estos últimos días sobre este tema se habla generalmente sobre el calentamiento global, pero ¿qué hay de la contaminación, sobre todo del aire? ¿Afecta también a nuestra salud reproductiva? Sí, afecta a nuestra salud reproductiva, por ejemplo, en la contaminación de nanopartículas en suspensión se ha visto relacionada incluso en ciclos de fecundación in vitro con una menor probabilidad de conseguir gestación. Al final, vuelvo al mismo punto. El problema es el conjunto, es el calentamiento global con la contaminación que tenemos en el aire y la contaminación que tenemos, pues, que llega a nosotros a través de la alimentación, de los cosméticos y un largo etcétera. A los que estamos expuestos pues también en nuestro puesto de trabajo, y eso se ha visto pues que está mermando la capacidad reproductiva tanto del varón, con una disminución global de la calidad seminal y un aumento de cáncer de testículo. Y en la mujer, pues se está viendo que también hay una mayor probabilidad de padecer síndrome ovario poliquístico, endometriosis, que la menopausia sea prematura, etcétera. Aunque parece que la mujer es menos susceptible de estos cambios de salud a largo plazo que el varón. Bueno, por primera vez no somos nosotras las Bueno, las pero luego malparadas, estamos embarazadas, con lo cual al estar embarazadas influimos en nuestra descendencia de forma más directa, sí. Y hemos hablado de cómo el calor afecta y está dificultando pues, que se dé un embarazo, y también sigue dificultando después el desarrollo del mismo. Pero ¿qué pasa si la madre está expuesta a estas temperaturas extremas durante el parto? Bueno, como comentábamos antes, hay mayor riesgo de sufrir una crisis hipertensiva, que esto ya lo habíamos mencionado, y también se ha visto que las estancias hospitalarias se prolongan. Por este motivo, pues también hay un mayor riesgo de padecer una infección en el puerperio, etcétera, y entonces, bueno, pues complica todo. ¿Y el impacto del calentamiento global o de la contaminación durante el embarazo puede afectar más tarde también al correcto desarrollo de los niños? Sí, porque bueno, es que la contaminación fundamentalmente en realidad es un cúmulo. Se ha visto que influye la contaminación a la que está expuesto el padre en el periodo preconcepcional, la contaminación a la que está expuesta la madre en el periodo preconcepcional, la contaminación a la que está expuesta la madre durante la gestación, durante la lactancia y luego ya el resto de tu vida. En realidad son múltiples sustancias a las que estamos expuestos en diferentes cantidades, y de lo que ahora más se habla es también en diferentes combinaciones. Entonces, el resultado puede variar. Por ejemplo, la exposición a disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que tienen efecto endocrino, es decir, hormonal. Bueno, pues dependiendo de en qué momento te expongas a ellos, con qué efecto tenga esta sustancia y durante cuánto tiempo estés expuesto, el resultado puede ser diferente, y además múltiple. ¿Y ese resultado, más o menos, cuál podría ser? Pues, por ejemplo, en la gestación, los disruptores endocrinos pueden influir, como comentaba antes. En el caso de la mujer, pueden influir en sufrir una malformación genital, o en que tengas un mayor riesgo de desarrollar el síndrome ovario poliquístico, endometriosis o incluso una menopausia prematura, pero también una pubertad alterada, unos ciclos irregulares, etcétera. En el caso del varón,
es el en el que se ha visto que, aparte de las anomalías en los genitales, que claro, son más evidentes en los varones porque se ven al nacimiento, en el caso de las mujeres somos, parece, algo menos susceptibles, pero también son más difíciles de demostrar, porque no lo vas a ver hasta 20 años después, más o menos. Además, se ha visto el que aumenta el riesgo de cáncer testicular y la disminución de la calidad seminal cuando ese niño es adulto. ¿Y podemos seguir alguna recomendación de profesionales en este tema para evitar el daño de nuestras células reproductivas? Bueno, las gestantes, las mujeres o que piensan en quedar embarazadas, pues deben disminuir pues, su exposición a aquellas sustancias tóxicas, pero en realidad yo diría todos debemos de llevar una vida lo más saludable posible en cuanto a la exposición a posibles sustancias tóxicas en la alimentación, en estilo de vida, por ejemplo, pues con el tabaco, también en el lugar de trabajo. Si en el lugar de trabajo nuestra unidad de riesgos laborales nos recomienda el empleo de mascarilla y, no sé, alguna otra cosa, pues es que debemos hacerlo. En general, pensamos, bueno, si lo he hecho 3 veces y no me ha pasado nada, es que no me va a pasar nada. No, es que hay cosas que no ocurren al tercer día, ocurren a lo mejor 10 años después o ocurren en tu hijo 20 años después. Y desde el punto de vista profesional, si no cambia esta situación en los próximos años, ¿se espera que aumenten aún más estos efectos negativos en nuestra salud reproductiva? Sí. La respuesta es simple y clara. A ver, el factor fundamental y más grave, por así decirlo, que tenemos ahora mismo en los países desarrollados es el retraso de la edad en el momento de la concepción del primer hijo. El factor fundamental es la edad de la mujer. Este es el más claro y este es innegable. Pero si a todo eso sumamos todo lo demás, pues cada vez es peor. Y de hecho en Europa ahora mismo estamos ya por debajo de la tasa de recambio poblacional. Se sabe que la tasa de recambio poblacional es una media de 2,1 hijos por pareja. 2,1. Y estamos por debajo de esa. En España estamos, hablo de memoria, pero no sé si andamos en 1,5, 1,6, realmente de los peores países de Europa. Entonces, ¿eso a qué lleva? Un envejecimiento de la población y a que el día de mañana, pues a lo mejor nuestras pensiones no estén garantizadas y un largo etcétera. Y el calentamiento global y la polución son problemas globales, pero ¿afectan a toda la población de la misma manera? En este caso, por ejemplo, leí un artículo en el que mencionaba que igual los países más desarrollados a nivel tecnológico somos los que más peligro corremos al estar más expuestos a químicos, contaminación del aire, etcétera. O por el contrario, podrían ser las poblaciones un poco más marginales o de zonas menos desarrolladas las que, por ejemplo, al no contar con aire acondicionado puedan estar más expuestas a temperaturas extremas, por ejemplo. Pues yo le diría que ambos, por motivos diferentes, claro. Como bien ha mencionado, los países desarrollados porque están expuestos a una mayor contaminación industrial, por así decirlo, y sin embargo los países más pobres porque carecen de recursos y son los que están más expuestos a los cambios del clima, por ejemplo. ¿Y cómo afecta la contaminación del aire, el calentamiento global o la presencia incluso de nanoplásticos también en nuestra alimentación, que estaba comentando antes lo importante que es cuidar también de ella? ¿Afecta todo esto también a la lactancia? Afecta a todo. Afecta desde, como hemos comentado antes, al periodo pregestacional, es decir, y tanto del hombre como de la mujer, es decir, ambos progenitores en ese periodo pueden influir en el desarrollo de la gestación o en el resultado gestacional. Afecta al propio curso de la gestación, la contaminación a la que nos expongamos, la probabilidad de quedar gestantes, la probabilidad de acabar en aborto, de complicaciones durante la gestación como menor peso al nacimiento, muerte fetal intraútero, parto pretérmino, etcétera. Afecta durante la lactancia
porque vamos a transmitir esas sustancias que nosotros como madres podamos ingerir o a través de nuestros cosméticos le van a llegar al niño y van a afectar también al resto de la vida reproductiva. Todo va a depender del grado de exposición que tengamos, del periodo de exposición que tengamos y de en qué momento la tengamos. Hay momentos durante la gestación que son periodos críticos. Ahí quizás una exposición, aunque sea menor, va a tener un efecto mucho mayor. Pero si luego, después del nacimiento, estamos expuestos, aunque sea a menor grado de contaminación, pero durante un periodo muy largo, muchos años, pues también va a influir. Claro. Y en cuanto a la gestación, supongo que el momento de más riesgo al estar expuestos a todas estas cosas, ¿que sería el primer trimestre? El primer trimestre. En el primer trimestre y sobre todo las primerísimas semanas es cuando se está produciendo, por así decirlo, toda la programación genética. Y luego, una vez que el embrión ya empieza su desarrollo, según la semana de gestación en la que estemos, el desarrollo de algunos órganos es el que predomina. Entonces, bueno, pues sí, el primer trimestre es fundamental. Y bueno, está claro que es necesario que haya un cambio y en este caso, ¿el cambio de dónde tiene que venir? ¿Tiene que necesariamente venir de arriba o qué medidas legislativas se podrían crear o promover desde nuestros gobiernos para prevenir todo esto? Bueno, efectivamente, gran parte tiene que venir desde arriba. Desde la Sociedad Europea de Reproducción hicimos un llamamiento a las fuerzas políticas porque, por ejemplo, creemos que la legislación sobre las sustancias químicas es insuficiente. Cada vez hay más químicos y los químicos, por ejemplo, no necesitan probarse en sus efectos reproductivos para salir al mercado. Claro, esto es un punto fundamental. Entonces, creemos que se deben hacer pruebas con los químicos sobre influencia en el efecto reproductivo para que sean seguros también. No valen solamente las pruebas que se están llevando hoy en día. Otra parte, por ejemplo, que se hizo llamamiento a las fuerzas políticas fue la monitorización. Creemos que en Europa debería existir un sistema común de monitorización, pues tanto a nivel de contaminación aérea como de efectos. Y este tan necesario cambio para evitar, entre otras muchas cosas, el daño a nuestros derechos reproductivos, ¿es algo que podamos hacer también nosotros desde la población? Es decir, ¿está en nuestra mano pues intentar igual disminuir esos efectos negativos en nuestro cuerpo? Bueno, por parte nuestra, por parte poblacional, no nos olvidemos que somos nosotros los que elegimos a los políticos. Con lo cual, ahí es donde obviamente como grupo tenemos la mayor fuerza. Y debemos concienciarnos y debemos concienciar en las escuelas y concienciar a la población en general a este respecto. Y luego ya, de forma individual, tenemos nuestro control sobre la alimentación. La alimentación debe ser lo más sana posible, pues rica en antioxidantes, evitando los productos procesados, evitando los productos que lleven mucho químico, y cuando digo químico en la alimentación pues me refiero a estabilizantes, acidulantes, colorantes, todos los antes, que uno se pone a mirar cualquier producto en el supermercado y realmente es alucinante todo lo que nos estamos comiendo en el día a día. Entonces, bueno, hoy en día ya hay varias apps desarrolladas que te van diciendo, este producto contiene aditivos y de los aditivos que contiene, no te lo recomiendo porque contiene tantos aditivos de riesgo y además te recomiendo otro porque tiene menos aditivos. Pues hagámosle caso. Esto, por ejemplo, esto está en nuestra mano directamente. Otra cosa que también depende claramente de nosotros es el estilo de vida. Alcohol, tabaco, café. Pues
directamente, ¿vale? Fuera. Bueno, el alcohol se dice no más de una copa diaria, ¿vale? Hay gente que piensa, bueno, pues si yo no consumo nada de alcohol durante la semana, pues el fin de semana me puedo tomar 7. No, es una, ¿vale? Es una. Café, no más de 2 tazas de café al día, ¿vale? Tabaco, 0. En este sentido, hizo muchísimo bien la regulación de tabaco en España y el que no se pueda fumar en los sitios públicos, etcétera, porque incluso los fumadores pasivos están expuestos. Entonces, si antes teníamos, pues eso, el tabaco en los espacios cerrados, pues los demás tragábamos el humo de los fumadores, pues ni activo ni pasivo, para nadie. Y otras cosas pues que también dependen de nosotros, pues a lo mejor el lugar de residencia. A lo mejor hay que planteárselo. ¿Cuánto de cercanos estamos a una autovía? ¿Cuánto de cercanos estamos a una gasolinera? ¿Cuánto de cercanos estamos a una cementera o a una industria de algún tipo? Pues esto también influye. Sí, como la vivienda está también en este país, sí, ¿no? Exacto. Como para elegir. Tal cual. Y bueno, pasando más a nivel de estudios, ¿cómo es posible detectar el efecto de la contaminación y del calor, las temperaturas extremas en nuestra salud reproductiva? ¿Qué tipo de estudios se llevan a cabo para detectar todo esto? Bueno, son estudios fundamentalmente poblacionales, estudios de salud pública y de epidemiología. En realidad, como decíamos antes, es un continuo y depende de múltiples factores. Pero sí que hay algunos trabajos, como digo, epidemiológicos, que han demostrado, por ejemplo, esto que decíamos antes de las autovías. La distancia del domicilio a menos de 200 metros de una vía altamente frecuentada de tráfico, pues disminuye nuestras probabilidades de quedar embarazados. Hay trabajos de grupos españoles en Andalucía que han encontrado que hay algunas zonas rojas en Andalucía, en la provincia de Granada, de Almería y de Cádiz, que tienen que ver con la producción agrícola, donde el riesgo de padecer malformaciones en los genitales en los varones está aumentada, pero no por un poquito, sino por un muchito, por 4, por 8, de padecer, por ejemplo, criptorquidia, que es cuando el testículo no desciende correctamente al escroto, o de padecer hipospadias, que es cuando la apertura de la uretra no se ubica en la punta del pene, o de padecer una distancia anogenital más corta, que está también relacionada con la distancia anogenital también está en la mujer, ¿no? Pero es más evidente en el caso del varón porque el pene disminuye de tamaño. Bueno, en Francia, por ejemplo, hay estudios que han demostrado cierta relación con una mayor probabilidad de tener que ser operado de criptorquidia, del testículo que no ha descendido al excreto, y además de forma bilateral en algunas zonas con alta producción minera y en las zonas cercanas a los viñedos. Si la madre reside a menos de una distancia inferior a 100 metros, 20 metros incluso de un viñedo, el varón que nace de esa mujer tiene mayor probabilidad de tener una anomalía en los genitales, por ejemplo. Bueno, y ya para terminar con la entrevista, supongo que esta dificultad para conseguir el embarazo o tener hijos hace igual que cada vez más personas pues decidan depositar su confianza en otros métodos de reproducción asistida. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de un profesional, los más recomendables o los que mejor suelen dar resultados? Pues mire, ningún método de reproducción asistida, y se lo digo yo, que me dedico a ello. Lo más importante es la vida sana y buscar el embarazo cuando se es joven. Esto es el mejor pronóstico. Es lo que más probabilidades va a dar de que consigamos un embarazo, que consigamos un embarazo sano. Luego, nosotros los médicos lo que hacemos es dar respuesta a problemas y buscar
solucionar algo que ya no se ha podido por métodos naturales. Pero, claro, bueno, sí, en cuanto a métodos de reproducción asistida, tenemos dos grandes grupos. El primero es la inseminación intrauterina o la inseminación, que es la colocación del semen del varón en el cuerpo de la mujer. Y el otro es la fecundación in vitro, que es cuando se produce fuera en el laboratorio, se extraen los óvulos de la mujer y se juntan con los espermatozoides y luego el embrión se transfiere al cuerpo de la mujer. Pero al final, el factor fundamental para un buen pronóstico reproductivo es que estemos lo más sanos posibles y busquemos el embarazo lo más jóvenes o dentro de cierta probabilidad. Por ejemplo, se sabe que la edad de mayor fertilidad de la mujer son los 24 años. Es joven, ¿verdad? Yo cuando les digo esto a mis estudiantes de medicina en clase, claro, se me echan las manos a la cabeza, porque a esa edad los médicos están todavía en sexto de medicina. Les queda por delante el MIR y la especialización, que son de media unos 4 años. O sea, precisamente los médicos no salimos al mercado laboral antes de los 29 años. Difícilmente puedes quedarte embarazado, ¿verdad? Si no tienes un sustento, ¿vale? Pero tenemos que saber también pues, que nuestras decisiones de hoy, cuando somos jóvenes, pueden afectar nuestra salud del día de mañana. Y ahí vuelvo a incidir sobre el tema de los tóxicos, el tabaquismo, el alcohol y no hablemos ya de otras drogas, ¿vale? Y eso sí tiene efecto a largo plazo. O lo que hagamos hoy puede influir en mañana. Otra cosa es el control del sobrepeso. Con la edad también se desarrolla más probabilidad de enfermedades. Las mujeres también, igual que los varones, nos ponemos con la edad un poco más gorditas. El peso también influye en las probabilidades de conseguir una gestación. Influye en el desarrollo de una hipertensión, que luego también complica el embarazo. Influye, pues cuanto más mayores somos, más probabilidad de que tengamos alguna enfermedad. No lo sé, nos puede entrar un algo, el que sea, ¿vale? Pues eso va complicando nuestras probabilidades de quedar gestante y va complicando que una vez que estemos gestantes el desarrollo normal de nuestra gestación. No podemos esperar a ponernos a buscar un embarazo con más de 35 años, porque ahí ya claramente las probabilidades de gestación de la mujer están disminuidas, y además esperar que nos quedemos embarazados espontáneamente y que el curso de la gestación vaya completamente normal. Y el parto también, fantástico y maravilloso. El cuerpo de 35 años para arriba no es el mismo de 25 años. Si además no nos hemos quedado embarazados y nos hemos tenido que someter a una técnica de reproducción asistida, pues habremos conseguido la gestación, pero todo lo demás influye. Pues esto es lo que tenemos que saber. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias a la profesora y directora del Grupo de Investigación en Patologías Reproductivas de la Universidad Miguel Hernández, Maribel Acién. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todos estos consejos e información tan valiosa que nos has dado hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación y esperemos que, bueno, al menos a nuestros estudiantes algo les haya calado.